La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Oramos. Señor, gracias una vez más por el privilegio que nos concedes de poder ir a las Escrituras, poder abrirlas, Señor, y deleitarnos con este pasaje tan maravilloso que en ellas se encuentra. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo ayudes al predicador en esta tarde para que pueda exponer fielmente este texto, para que deje a un lado, Señor, toda situación que pueda llevar dentro de sus cargas, sus dolencias y pensamientos que puedan alejarlo o desviarlo de ser fiel al texto. Ilumínalo, Señor, para que tu pueblo sea iluminado. Dale gracia y sabiduría para que pueda mostrar con claridad el mensaje que tú nos has preparado para esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El título para el sermón de esta tarde es Jesús en la tormenta. Quisiera empezar leyendo el versículo 23 una vez más, donde dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Si usted recuerda, en el versículo 18, Jesús ordenó a pasar al otro lado del mar. ¿Recuerdan? Después de la interrupción de los dos discípulos, del 19 al 22, pues sigue ya con esta travesía en la que hoy nos encontramos. Así pues, después de los 2 episodios relacionados con el discípulo, o mejor dicho, con el discipulado, tenemos este maravilloso escenario donde se encuentran involucrados nuestro Señor y sus discípulos. Pero cabe mencionar, como lo dijimos anteriormente, que el Señor va obrando 3 milagros y 2 enseñanzas acerca del discipulado. 3 milagros y 2 enseñanzas a través del discipulado. El primero lo vimos, que se componía de 3 sanidades. Ahora, en esta nueva etapa de 3 milagros, veremos que son 3 señales que más que sanidades apuntan a unas dimensiones que Mateo nos hará entender la autoridad de Cristo. Si bien es cierto, el pasaje que veremos en los próximos domingos acerca de los endemoniados gadarenos o acerca del paralítico se pueden considerar sanidades, el énfasis de Mateo al narrarlos es que podamos ver cómo Jesús ahora, por medio de este pasaje, inicia mostrando su autoridad, mostrando señales, pero que tienen que ver conforme a la naturaleza, como es el caso de este domingo. Después del 28 al 34, con los endemoniados gadarenos, sobre el pecado, y
sin duda alguna, sobre el mundo oculto también. Entonces, a la vez, Mateo no quiere que perdamos de vista el tema que acaba de tratar, ese tema del discipulado, amada iglesia, como la única respuesta que debe de tener un creyente que se somete a la autoridad de Jesús. A lo largo de estos 3 milagros, insistirá en la presencia de los discípulos al lado de Jesús como testigo de los milagros que nuestro Señor está realizando. Es así, ya en la primera frase de la historia de la tempestad, y entrando Jesús en la barca, ¿qué dice? Sus discípulos le siguieron. Mateo indica que esta historia ilustra ciertas implicaciones de lo que significa seguir a Jesús. Incluso podríamos decir que en esta historia los discípulos comparten el protagonismo con Jesús y que la narración se divide en 2 partes. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vemos del versículo 23 hasta la primera parte del versículo 26, nosotros veremos la poca fe de los discípulos. Y de la segunda parte, del versículo 26 al versículo 27, nosotros veremos la autoridad de Jesús. Entonces, ahora vamos a volver al tema de la autoridad de Jesús, pero no quiero que pierdan de vista la otra cara de la moneda, lo que esa autoridad significaba para los discípulos de Jesús en ese momento y lo que debe de significar para nosotros también. Versículo 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús y sus discípulos zarpan de Capernaum, rumbo a la orilla oriental del lago. Según Marcos 4:36, les acompañaban varias barcas más, lo cual hace pensar que el número de discípulos que acompañaban a Jesús era muy grande y mucha gente lo quería seguir en ese momento. Indica que acababa de usar también, como lo explica Marcos capítulo 4, versículo 1, aquella barca como un púlpito para dirigirse también a la gente que estaba ahí reunida. Es de suponer que cuando Jesús dio la orden para zarpar, hay que tener esto en cuenta, el mar estaba en calma. No se había formado todavía o no había indicio de alguna tormenta. Por eso Jesús toma la decisión de embarcarse junto a sus discípulos. Sin embargo, de pronto, nos narra la Escritura, se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. El mar de Galilea, esto es para que lo tengamos en cuenta. El mar de Galilea es pequeño. Es tan pequeño que mide solamente unos 21 kilómetros de norte a sur y 13 kilómetros de oeste a este en su parte más ancha. El Valle del Jordán está ubicado, amada iglesia, en una falla de corteza terrestre que hace que el mar de Galilea esté en una depresión a unos 212 metros por debajo del nivel del mar. Es decir, en pie serían menos 695.8 pies abajo del nivel del mar. Eso, al tener un lago, que muchos sugieren que es el lago de agua dulce, más bajo por nivel del mar en todo el mundo, en comparación, o mejor dicho, en contraste con el valle y con las montañas, hace que cuando ese viento fresco está circulando por las montañas, de repente
agarren un cauce hacia abajo en el lago y puedan originar instantáneamente, de un momento para otro, unas tempestades muy grandes como las que se estaban presentando o las que se enfrentaron Jesús y sus discípulos en ese momento. De un momento para otro puede estar reinando la calma, pero en un instante se puede formar una gran tormenta. Y es muy curioso porque haciendo un estudio sobre la palabra original que aquí emplea Mateo, es la palabra seísmos. Y me llamó mucho la atención porque seísmos se refiere normalmente a un terremoto y sugiere la fuerte sacudida que puede recibir la tierra en ese momento. Entonces, cuando Mateo está utilizando esta palabra, lo que nos está diciendo es que esa barca empezó a sacudirse de una manera tan estrepitosa que era de angustiarse. Nosotros podemos seguir leyendo ahí que las olas estaban cubriendo esa barca. El texto nos dice muy claramente ahí, usted lo puede leer, que cubrían la barca, lo cual da a entender que la barca estaba ya oculta en medio de las altas paredes, del oleaje que estaba suscitando en ese momento. Además, juntamente con el verbo perecemos, si usted lo lee en el versículo 25, sugiere que la barca ya estaba siendo inundada de agua y a punto de irse al fondo del mar. Más allá de todo esto está el terror de los discípulos, muchos de los cuales eran marineros experimentados. O sea, en otras palabras, ya tenemos la reunión de estos elementos. Tenemos que lo que estaba sucediendo ahí era un evento sobrenatural en el cual una barca estaba siendo sacudida terriblemente con unos vientos, con unas olas, pero tan grandes al punto de podérsele comparar con un terremoto. A esa magnitud estaba. Y a eso súmele el terror, la preocupación que estos hombres estaban experimentando. Estos hombres no eran gente normal como usted o como yo, o por lo menos creo que no conozco aquí todavía un marinero profesional, a menos que nadie me haya dicho. Pero estos hombres se dedicaban a eso, ellos vivían de la pesca, ellos estaban acostumbrados a navegar en los lagos, ir mar adentro. Y se sabe que cuando uno se embarca, según lo que he leído, en busca de la pesca, pues estos eventos se darán. Habrán tormentas, de repente habrán olas altas, el viento puede estar soplando muy fuerte, pero para que estos hombres que estaban acostumbrados a este tipo de eventos estuvieran tan pero tan preocupados, es porque lo que estaba sucediendo ahí era algo muy terrible, amada iglesia. ¿Qué pensarían los discípulos? Jesús ya había advertido a uno de ellos. Yo no sé si usted recuerda lo que acabamos de ver domingos atrás, en los versículos 19 y 20, cuando Jesús habló acerca del discipulado. Y eso lo debemos de tener en cuenta, porque ellos estaban ahí. Y en el versículo 19 y 20, ¿se acuerdan que se acercó alguien y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas, yo te seguiré, Señor? ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 20? Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Ellos sabían que seguir a Cristo tiene un precio. Ya estaban advertidos. Pero en ese momento, el evento llevado a cabo por la naturaleza, por mandato de Dios,
los preocupó. En ese momento sintieron algo tan terrible que le llevó a decir: Señor, vamos a perecer, haz algo. Y eso es para que nosotros también podamos reflexionar, iglesia, en nuestra vida. En nuestra vida siempre habrán tormentas. Si tú has venido esta tarde hasta este lugar y no has reconocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, y no me refiero solamente a repetir una oración, a levantar la mano, poder pasar al frente, al altar. No, me refiero a tener un cambio de vida. Si tu vida no ha tenido ese cambio, reconociendo a Cristo como tu único Salvador, tú también estarás pasando por tormentas. Pero la diferencia es que esas tormentas a lo largo de tu vida te van a ir desgastando poco a poco. A lo largo esas tormentas en tu vida te irán llevando a la depresión, te irán llevando al desánimo y te vas a cansar. Y te vas a cansar. La diferencia entre las tormentas que atraviesa un creyente y alguien que no es cristiano es que las tormentas que atraviesa el creyente, Jesús está ahí. Jesús está ahí para calmar la tormenta. Jesús está ahí para calmar la tempestad. En el mundo, cuando te enfrentes a las tormentas sin Cristo, siempre tendrá un final que no te va a gustar. O tendrá un final que no te va a gustar en esta tierra, o tendrá un final que no te va a gustar el resto de la eternidad. Porque cuando dejes este mundo, y si lo dejaste sin Cristo, te vas a despertar en un lugar donde vas a desear solamente tener 5 segundos para poder arrepentirte, y va a ser demasiado tarde. Por otro lado, en la vida del creyente tendremos esas tormentas, tendremos un precio, un costo por atender el llamado de seguir a nuestro Señor. Pero esas tormentas siempre hay que establecer un principio, van a ser de formación. Ahora, después de la formación vienen 2 eventos. Esas tormentas de formación o pueden ser por la corrección y disciplina de nuestro Señor, o pueden ser por la santidad que está buscando que llegue a tener usted. Esa tormenta por la cual estás pasando puede ser porque te has desviado de parte del camino del Señor, es porque quizás estás volviendo a abrazar, es porque estás volviendo a acariciar lo que este mundo te ofrece, y por esa razón es necesario que Dios envíe tormentas a tu vida para que puedas atender el llamado, para que puedas escuchar la voz de Dios y ser corregido. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y al mismo tiempo también podrán venir tormentas a tu vida que llevará a un punto en el cual te harás una pregunta: ¿pero por qué? Si trato de llevar una vida cristiana donde trato de glorificar al Señor, donde trato de llevar una vida en la cual amar al prójimo, congregarme en la iglesia, deleitarme con los hermanos entonando y cantando himnos, leyendo su palabra,
meditando en ella, buscándolo en oración. ¿Por qué sucede esto? Pues es porque el Señor demanda santidad para que podamos estar con Él. Y muchas veces habrán tormentas como la que ese día se originó en el mar de Galilea, que tú te quedarás, pero si todo estaba bien, ¿por qué ahora estoy en medio de esto? Porque el Señor quiere formar el carácter de Cristo en ti. Porque el Señor está buscando que tu mirada solamente esté en Él. Que no confíes en tus recursos, que no confíes en la buena salud que puedas tener, que no confíes o no te aferres a la posición delante de una sociedad, sino que lo único que necesitas para estar seguro sea Él y nada más que Él. Ese es el propósito. La tormenta va buscando en el creyente que nos acerquemos a Jesús, para que en medio de la tormenta podamos ver a Jesús. Y cuando podamos ver a Jesús, Él nos llevará a Dios. Tú no puedes ver a Dios. Tú no puedes experimentar a Dios si no te has acercado a Cristo, porque Él es el único mediador que hay para llegar hasta donde Él. Y es por eso entonces que las pruebas tienen que formar nuestro carácter para que dependamos de Él. Pero mire qué interesante en los versículos 25 y 26, por favor, acompáñenme. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Esta historia, iglesia, se ha prestado a toda clase de interpretación y aplicación. Muchos han visto en ella una alegoría acerca de la iglesia, refiriéndose a la barca, llena de fieles, los discípulos, que tienen que afrontar muchos peligros, es decir, la tempestad, el viento, las olas, pero que pueden estar confiados porque Cristo está con ellos para quitar de en medio el peligro o para concederles paz en medio de la tormenta. Seguramente puede haber mucha verdad en eso. Aquí, sin duda, vemos por un lado que el hecho de seguir a Jesús no garantiza que los discípulos vayan a eludir tempestades. Es decir, seguir a Jesús no garantiza que no vayas a sufrir. Seguir a Jesús no garantiza que no vayas a tener necesidad. Y por otro lado, que Jesús es poderoso para proteger a los suyos en medio de todas estas calamidades. Es decir, se lo repito una vez más, seguir a Jesús no garantiza que no vas a pasar por hambre. Seguir a Jesús no garantiza que no te van a traicionar. Seguir a Jesús no significa que no te vas a enfermar. Seguir a Jesús no significa que jamás nunca vas a volver a llorar. Seguir a Jesús no significa que nunca vas a volver a experimentar cualquier clase o tipo de dolor. Pero seguir a Jesús sí garantiza que Él va a ser poderoso para protegerte en medio de cada una de estas situaciones. En medio del dolor, Jesús estará ahí para enjugar tu lágrima. En medio del sufrimiento, Jesús estará ahí para comprenderte, porque Él sufrió más llevando tu pecado en la cruz del Calvario. Seguir a Jesús garantiza que en medio de esa traición, Él estará ahí para decirte: a ti te traicionaron,
A mí me vendieron por 30 piezas de plata, pero yo estoy aquí para ser fiel hasta el último día. Eso es lo que garantiza Jesús. Sin embargo, este no es el énfasis que destaca Mateo, pero pretende mostrarnos dos cosas: la poca fe de los discípulos y la autoridad de Jesús. Y sobre estos dos temas es que Mateo quiere que meditemos. Primero, la poca fe de los discípulos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, dice, ¿verdad? ¿Qué dice después? Que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y saben, nosotros ya tenemos las Escrituras y podemos leer todo lo que ha venido aconteciendo en Mateo. Y cuando yo leo este texto, cuando veo que los discípulos se acercan hasta donde Jesús, le dicen que despierte, le dice que sálvanos porque vamos a perecer, yo digo, qué rápido se les había olvidado todos los milagros y sanidades que había hecho Jesús. Si usted recuerda Mateo capítulo 4, versículos del 23 al 25, vaya conmigo por favor, recordemos esto. Estamos hablando en el capítulo 4. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. 24. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes le seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades, en la Reina Valera dice Decápolis, Jerusalén, toda Judea y del oriente del río Jordán. Solamente en este pasaje que nosotros vimos antes de ir al Sermón del Monte y antes de estar en este capítulo 8, nosotros vemos cómo la fama de Jesús se había expandido y había corrido por toda esa región. La Reina Valera dice, la fama. Y ahí ya lo acompañaban los discípulos. Amada iglesia, quiere decir que los discípulos, como empezamos este sermón, estaban siendo testigos de todos y cada uno de los milagros y las señales que Jesús estaba llevando a cabo. Dice que cuando la voz se corrió, cuando su fama iba creciendo, porque él sanaba a los enfermos, le llevaron epilépticos, le llevaron paralíticos, le llevaron endemoniados, le llevaron lunáticos. Toda clase de padecimientos. Y él hacía milagros. En Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4, Jesús sana a un leproso, ya lo vimos. Ahí estaban ellos. Del 5 al 13, Jesús sana al siervo del centurión. Ahí estaban ellos. Recientemente, del 14 al 17, Jesús sana a la suegra de Pedro. Ahí estaban ellos. Pero fíjese, aún así, Jesús, estando consciente de que estos discípulos venían caminando con él, de que estos discípulos habían visto esas maravillas, habían visto esos milagros, habían visto esas señales, Jesús aún así no les acusa de incredulidad. No les llama, vaya el texto conmigo por favor. Él no les llama hombres sin fe, ¿verdad que no? Sino hombres ¿de qué? De poca fe. Aún así sus palabras tienen un tono de reprensión. Esto nos desconcierta y nos hace preguntarnos, ¿qué nos diría exactamente a nosotros?
¿Y sabe por qué? Porque de hecho, los discípulos muestran más fe en aquel momento de lo que muchos de nosotros mostraríamos en circunstancias parecidas. ¿O no? Esa fe que era poca, si nosotros somos honestos, y hablo empezando por mi iglesia, si yo soy honesto conmigo mismo, esos hombres, cuando nosotros decimos, y vuelvo una vez más, leer todo lo que ha hecho Jesús, nos maravilla. Por un momento nosotros estamos diciendo, wow, tantos milagros, sanó a la suegra. Tenía que tener un poder tan inmenso para haber sanado a la suegra, ¿verdad? Y qué fácil es llegar al pasaje de la barca y decir, pero ¿cómo es posible si estaban ahí estos hombres sabiendo que Jesús está en la barca? Y corren a despertarlo y corren preocupados para decirle, Señor, sálvanos que perecemos. Si yo soy honesto conmigo mismo, la fe de esos hombres, que fue poca, comparada con la mía muchas veces, es una montaña inmensa de fe. Porque cuántas veces, yo no sé usted, pero yo sí, he estado en un problema y conociendo, no le voy a decir toda la Biblia, pero por lo menos el pasaje que hoy le estoy leyendo, rápidamente me olvido del Señor. Rápidamente las preocupaciones me invaden. Muchas veces le fallamos. Muchas veces nuestra fe es tan, pero tan pequeña que llega a ser nada comparada con la de estos hombres. Estos hombres acuden a Jesús creyendo en su autoridad. Y eso es digno de admirar, porque aunque su fe fue poca, pero estos hombres acudieron a Jesús creyendo en su autoridad y en su capacidad para salvarles, aunque se suponía que un carpintero entendería menos que unos pescadores acerca de cómo manejar una barca en una tormenta. Acuden a Jesús pidiéndole que les salve y entendiendo que si no intervenía Jesús, perecerían. Su petición parece ser digna de admirar. A fin de cuentas, no dice la palabra que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por cierto, hagamos un paréntesis. Si se trata de salvación, hasta aquí los que han acudido a Jesús han pedido que le sane. Esta es la primera ocasión en la que le piden que le salve. ¿Ya había notado usted eso? ¿Había hecho esa distinción? Hasta antes de este evento se habían acercado a Jesús para pedir sanación. Este es el primer evento donde vemos que piden que lo salve. La sencillez de la frase, Señor, sálvanos que perecemos, nos invita a situar el significado de este episodio más allá de aquella tormenta que nosotros estamos leyendo y a contemplar el poder salvador de Jesús en medio de todas las tormentas que pueden azotarnos y de manera especial la del día del juicio. Mateo nos prepara aquí para afrontar la cuestión de nuestra salvación eterna. Eso es lo que Mateo quiere que nosotros podamos entender también.
Él nos indica no solo que Jesús puede traernos paz en medio de las dificultades terrenales que podamos encontrar en nuestra vida cotidiana, sino que también Jesús es el único que puede salvarnos de nuestro hundimiento definitivo, del juicio venidero. Pero claramente, la calidad de la fe de los discípulos decepciona a Jesús. Jesús, si usted recuerda, domingos atrás, acababa de alabar la fe, la gran fe del centurión en el versículo 10. ¿Recuerda? En cambio, la fe de sus discípulos es poca. A pesar de haber visto sus milagros y sanidades, como estamos diciendo, aún no han captado el alcance de su autoridad. Los reprende a causa de su temor. Jesús les dice, ¿por qué teméis? ¿Saben por qué? Porque la verdadera fe concede plena confianza, y la confianza aparta el temor. El pánico de los discípulos delata que su confianza en la persona y la autoridad de Jesús era aún deficiente. Su percepción de la tormenta era clara y les inducía el pánico, pero su percepción de Jesús tendría que haberle servido de antídoto contra el terror de la tormenta, pero no, era parcial y pobre. Si hubieran creído verdaderamente que Él era el Mesías, ¿habrían pensado que en una barca iban a perecer? ¿Acaso iba a permitir Dios que su ungido muriese ahogado? ¿Verdad que no? Temían porque su confianza en Jesús era aún muy pequeña. Habían empezado a abrigar esperanzas de que Él fuera el Mesías, pero seguían sin estar del todo seguros. No entendían quién era Jesús, el creador de los cielos y la tierra, ni cuál era su misión como Señor y como Salvador. ¿Y cómo es que nosotros, después de años entonces, iglesia, de convivencia con el Señor, y aún sabiendo de las muchas promesas gloriosas que Él nos ha dado por medio de la revelación de su palabra, enseguida nos hundimos ante las pruebas y aflicciones de la vida? ¿Cómo es posible? Ese es el tema también de esta tormenta, para que nosotros podamos meditar. Es verdad, hay poca fe cuando no has creído plenamente en Jesús. ¿Por qué viene la poca fe? Porque quizás, como estaba diciendo ahora, llevas años conociendo al Señor, llevas años teniendo una relación con Él, pero quizás esa relación se ha deteriorado, quizás te has alejado de Él. Por eso es que tu fe es poca. Por eso es que muchas veces se te olvida que en medio de la tormenta, yo no sé en medio de cuál tormenta tú estás en este momento, pero ciertamente yo sí sé que si tú eres creyente, debes estar en una. Quizás para algunos la tormenta es como una llovizna, quizás para otros es un temporal, quizás para otros la tormenta en la que estamos es un huracán categoría 5. Con vientos con más de 100 millas por hora. No lo sé, pero un creyente constantemente estará en una prueba. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, el Señor te está formando o el Señor te está disciplinando. Y si tu fe no te es suficiente, es por eso que te desvías, es por eso que te invaden las preocupaciones, es por eso que en medio de ese mar de problemas sientes que te ahogas. ¿Por qué? Porque has desviado la mirada, porque estás viendo a otro lado y no a Jesús. Y es lo que ocurre con los discípulos. Y como no les habría bastado esta tormenta, se iban a meter a otra después.
Y podemos también ver el ejemplo de Pedro en la aparición de Jesús, que solo lo menciono para hacer referencia a esto. Cuando Jesús le dice a Pedro que camina hasta donde él, en un momento él se desvía. ¿Por qué? Digo, en un momento él se empieza a hundir. ¿Por qué? Porque su mirada ya no estaba en Cristo. Y es lo mismo, iglesia, para nosotros. Si en tu barca, o mejor dicho, no en tu barca, sino el Señor te hizo subir a su barca, ¿tú crees que Él te va a dejar perecer? No, amada iglesia. Él te preservará por encima de la tormenta que estés pasando. Él te sostendrá. Por encima de la batalla que estés teniendo, Él te dará la victoria. No como tú piensas, pero te la dará. Muchas veces pensamos que la victoria es que me sane de una enfermedad. No. Muchas veces pensamos que la victoria es que se terminen nuestros problemas de escasez. No, no es así. Pero ciertamente Él nos ha garantizado que el final, el destino final, va a ser placentero, porque vamos a estar con Él. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. Ahora, es de observar que Jesús reprende a los discípulos antes de calmar la tempestad. Es como si quisiera darles la oportunidad de reforzar su fe, aun cuando el viento seguía soplando y las olas seguían inundando la barca. Esa barca se estaba ya inundando, esa barca se estaba hundiendo. Cualquiera se pudo haber aterrado, pero Jesús los reprende antes de calmar la tempestad. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque mire lo que vamos a leer en el 26 y 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero sobre todo, lo que aquí Mateo nos cuenta, o lo que nos quiere revelar, es que escuchemos o podamos leer la sublime sencillez con que Jesús se levanta, reprende a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Se levantó. Si usted analiza bien, esto parece como repetitivo, redundante. Y usted dice: ¿pero por qué, pastor? Porque habría bastado solamente con decir que Jesús reprendió los vientos. Y supongo que el efecto de las palabras de Jesús habría sido el mismo si las hubiera pronunciado aún recostado en la barca. Si Jesús se pone de pie y si Mateo, iglesia, lo menciona, es porque añade una nota de majestad e intencionalidad. El hecho de poder mantener el equilibrio en medio de esas olas que estaban moviendo, sacudiendo de un lado a esa barca, es impresionante. ¿Ya había pensado en eso usted? Porque nosotros leemos, ¿verdad? Entonces levantándose reprendió, pero se nos olvida que hace un momento acabamos de leer que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Las olas eran tan grandes que esa barca ya estaba a punto de naufragar. Y en medio de ese contraste de elementos, donde estaba siendo sacudida esa barca, Jesús se levanta.
Y ahí no dice se cayó. Jesús se pone de pie. Y en medio de esa tempestad, Él mantiene el equilibrio para que nosotros podamos ver la autoridad con la que contaba Jesús. El rey se alza en postura de autoridad y poder. Su calma pone en evidencia el pánico de sus seguidores. En medio de la tormenta, Jesús tenía calma. Se dirige al viento y al mar como si estuvieran actuando con malicia y los reprende. Les habla a las fuerzas salvajes de la naturaleza como si fuesen bestias con entendimiento. Pone fin a la tormenta con una sola palabra. No hace falta más medios, solo una palabra de Jesús. El que con solamente decir una palabra había creado el mundo, se manifiesta nuevamente como el Verbo de Dios y devuelve el sosiego a la creación que está sujeta a la vanidad. Enseguida, iglesia, el mar, que se había portado tan mal como una bestia, como una fiera indomable, se tranquilizó. Ordinariamente, pasado lo peor de una tormenta, según lo que estaba leyendo, todavía queda mucho oleaje hasta que el mar se sosiega, es decir, llega a una calma por completo. Pero a la voz de Cristo no solo cesa la tormenta, sino todo lo que queda de ella. Es decir, normalmente hay una tormenta y todavía pasa un tiempito para que esa calma sea completa. Pero la palabra de Jesús cambió en un instante por completo. Los discípulos quedaron anonadados, atónitos, estaban tan maravillados. Nunca habían visto una cosa semejante. Fíjese, cuando nosotros recordamos el caso de Jonás, el mar había cesado en su furia de repente, Jonás 1:15. Pero eso se había debido a una clara intervención de Dios mismo. Ahora se había repetido la misma calma instantánea, pero por mandato de un ser humano. Lógicamente, pues se preguntaron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Su autoridad es total y absoluta, valga la redundancia. Aún las fuerzas inanimadas de la naturaleza le obedecen en el acto. ¿Qué puede significar? ¿Qué clase de ser es Jesús? Esa es la pregunta que se puede hacer uno o se hacían los discípulos en ese momento. Mateo nos deja con la pregunta sin contestar todavía. Debemos contestarla nosotros mismos, iglesia, leyendo los relatos que aquí acontecen. Nosotros, como aquellos discípulos, estamos empezando a comprender que Jesús es mucho, pero mucho más poderoso de lo que habíamos imaginado. Los mismos elementos de la naturaleza parecen reconocer en Él la voz de su Creador. Los médicos pueden sanar enfermedades, algunas de ellas, pero ¿quién ha podido jamás cambiar el clima con una sola palabra? Pueden haber aviones, cazatormentas, huracanes, y que intentan desviar o amortiguar. Pero ¿quién ha podido hacer que cese con tan solo una palabra? ¿No es esta clase de poder algo que solamente le pertenece a Dios? Le leo rapidito algunos salmos. Salmo 65:7. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tú dominas la soberbia del mar cuando sus olas se levantan.
tú las calmas. Salmo 89:9. Los que descienden al mar en naves han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Salmo 107, del 23 al 29. Incuestionablemente, iglesia, Dios fue quien había arrojado la tempestad sobre el mar de Galilea. Pero ¿quién la había parado? Jesús. Entonces, ¿puede un mero hombre contrarrestar las obras de Dios? Si las Escrituras atribuyen al poder de Dios tanto el comienzo como el fin de las tormentas, quiere decir solamente que Jesús de Nazaret es el mismo Dios encarnado. Jesús es Dios con nosotros. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Esa es la pregunta que lanzan los discípulos y que Mateo nos muestra a nosotros para que podamos responder que ese hombre que con solamente una palabra calmó los vientos y calmó esa tormenta, es Dios con nosotros, Jesús. Porque el Padre y yo, dijo Jesús, uno somos. Eso quiere decir, iglesia, que si Jesús nos ha permitido que subamos a su barca, que si Jesús nos permite que podamos tener el testimonio por medio de las Escrituras, que con una sola palabra es capaz de poner fin a cualquier tormenta, ¿qué estás esperando para que tu fe aumente y tengas una relación profunda con tu Señor? ¿Saben qué es lo más triste? Lo más triste es que toda la naturaleza y toda la creación se rinde ante una palabra de nuestro Creador. Si usted se va a Génesis, cuando Dios dijo que fuera la luz, ¿qué pasó? La luz fue hecha. Aquí Jesús con una palabra reprende los vientos, la tormenta, la tempestad cesa y se rinde ante Él. Yo le pregunto, ¿cuántas palabras no tienen las Escrituras contenidas para nosotros? Y aún así, cuán rebeldes somos a ellas. El Señor nos está hablando por medio de su palabra de diferentes maneras para que podamos entender que sin Él nunca vamos a ser exitosos. Y no hablo de lo material, sino de lo eterno. Diferentes maneras, diferentes palabras, diferentes ejemplos. Jesús calma la tempestad, Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión. Vemos a Dios obrando en el Antiguo Testamento, ayudándole a Moisés, abriendo el mar rojo, haciendo que de una peña brote agua, alimentando a su pueblo. Tanto que nos dice
y nosotros no nos rendimos ante su poderío. Pero sí la naturaleza, la creación sí reconoce, teme, gime y tiembla ante la voz de Dios. ¿No crees que tú y yo también deberíamos de temblar ante esa voz? ¿No crees que tú y yo también deberíamos de confiar a esa voz? ¿No crees que nuestra fe debería de aumentar cuando leemos lo que es capaz de hacer nuestro Señor? Yo no sé por qué tormenta estás pasando. Si estás sin Cristo, te vas a cansar. Si estás sin Cristo, esa tormenta te llevará a un lugar donde te vas a lamentar, no una hora, sino por el resto de la eternidad. Y si estás con el Señor, yo te vuelvo a recordar que en esa tormenta está Jesús, que en esa tormenta Él está ahí para calmarla, no en el momento que tú quieras, porque en cada tormenta hay que aprender una lección, no de la forma que más te guste, pero al final, cuando atravieses esa tormenta, no importa de la manera que la atravieses, recuerda que estás en la barca de Cristo y esa barca llegará porque llegará a su destino final, que es estar con Dios. Así que no temas, porque no importa por lo que tengas que atravesar, tu destino está asegurado. Vamos a orar.